Hola, ¿qué tal mis queridos menores? Feliz semana. Estamos en la lección número 8 que tiene el título El hombre con el corazón de piedra. ¿Se imaginan de quién trata esta lección? Bueno, vamos a descubrirlo, pero primero conozcamos nuestro versículo para memorizar de la semana. Y recuerden, es versículo para memorizar, así que repásenlo diariamente por lo menos una vez al día y seguramente para el sábado ya lo tendrán memorizado. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonas. Eres todo amor con los que te invocan. Salmo 86, 5. ¿Alguna vez te has preguntado qué significa perdonar y cuánto tienes que perdonar a los demás cada día? Los discípulos se hacían estas preguntas, que Jesús respondió por medio de una parábola. Un rey muy rico y poderoso comenzó a exigir a sus deudores que le pagaran todas las deudas que tenían con él. Fue así como descubrió que uno de sus funcionarios le debía muchos millones. De hecho, le debía tanto dinero que nunca en toda su vida podría pagar su deuda con el rey. Como aquel funcionario no tenía con qué pagar, el rey ordenó que lo vendieran como esclavo junto con su esposa, sus hijos y todo lo que tenía para que quedara pagada su deuda. El funcionario se arrodilló ante el rey y le rogó: «Tenga usted paciencia conmigo y se lo pagaré todo». El rey tuvo compasión de él, así que le perdonó la deuda y lo puso en libertad. Si tú fueras ese funcionario, ¿no te sentirías agradecido el resto de tu vida hacia esa persona que con tanta bondad te perdonó tu deuda? ¿No intentarías ser tan bueno con los demás como el rey ha sido contigo? Pues aquel hombre no aprendió lo que significa perdonar. En cuanto se fue de la presencia del rey, se encontró con un compañero que le debía a él una pequeña cantidad de dinero y lleno de ira le empezó a exigir: «Págame lo que me debes». El compañero, arrodillándose delante de él, le rogó: «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». Pero el otro no quiso, sino que lo hizo meter en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Cuando el rey se enteró de lo que había sucedido, apenas podía creerlo. ¿Cómo podía aquel hombre al que se le había perdonado una deuda tan grande ser tan inflexible con quien le debía una cantidad tan pequeña? El rey hizo llamar a aquel funcionario ingrato y lo arrojó en la cárcel por no haber tenido compasión de su compañero del mismo modo que el rey había tenido compasión de él. Y el rey se enojó tanto que lo obligó a pagarle todo lo que le debía. Esta parábola nos recuerda que debemos perdonar a la gente que nos ha hecho daño. Igual que el funcionario de la parábola, nosotros también tenemos una gran deuda con Dios, una deuda que nunca podremos pagarle. Le debemos la salvación. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, pero Jesús murió por nosotros, de manera que no tuviéramos que morir por causa de nuestros pecados. Al morir en la cruz, pagó nuestra deuda. Nosotros podemos así disfrutar del don de la salvación que Él nos ofrece gratuitamente. ¿Cómo entonces no vamos a perdonar nosotros a quienes nos ofenden en cosas pequeñas? Es cierto que nos cuesta mucho perdonar, pero para eso tenemos a Dios que nos promete ayudarnos. Cuando nos damos cuenta de todo lo que Jesús ha hecho por nosotros, nos sentimos tan agradecidos con Él que queremos pasar esa bendición a los demás para que también la disfruten. Pedro, uno de los discípulos, le había preguntado a Jesús: «¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano si me hace algo malo? ¿Hasta 7? La respuesta de Jesús no tenía nada que ver con un número, sino con el hecho de que debemos perdonar siempre. Debemos ir a la persona que nos ha ofendido, hablar con ella sobre el problema y perdonarla, así como Dios nos perdona a nosotros nuestros pecados. Cuando perdonamos a los demás, nos sentimos verdaderamente libres. Aceptemos hoy este reto. Sean buenos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Efesios 4:32. Mis queridos menores, es una historia muy corta, pero con muchísimo significado. Todos podemos perdonar hoy a quien nos ha hecho algún mal. Aprendamos a vivir en paz con todos y a perdonar las ofensas que nos hacen, porque el mal
no es para la persona que nos ha ofendido. El mal nos los hacemos nosotros al no perdonarlos como Cristo perdonó nuestros pecados. Cristo dio su vida por cada uno de nosotros y también por aquella persona que nos hace daño. Así que no está en nosotros juzgar y mucho menos guardar rencor a esa persona que nos ofende. Y mis queridos menores, si a su corta edad ustedes tienen algo contra alguien o creen que una persona los ha ofendido de tal modo que le retiran su amistad, los invito a que con oración le pidan a Dios que puedan perdonarlos y que puedan llevar una relación en paz y sana con todos. Y los invito también a que puedan leer una y otra vez esta historia para que con oración le pidan a Dios que los ayude a entender y a asimilar lo que les está tratando de enseñar. Y queridos papitos, jóvenes o adultos que están viendo este video, todos tenemos que aprender sobre este relato, porque todos debemos de perdonar como Dios nos ha perdonado. Porque recuerden que el perdón de Dios no tiene límites. Y bueno, hasta aquí la lección de esta semana. No se olviden de compartir este video, de darle like, porque también de esa manera compartimos con otros la palabra de Dios. Les mando un abrazotote, que tengan una bendecida semana y los espero en la siguiente lección.